Día 7 de la novena a San Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras de Padre Pío. Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecados, todos los incrédulos se convertirían al instante. Meditación sobre la penitencia. Conocemos la penitencia como aquel castigo que nos impone el confesor, luego de absolvernos de nuestras faltas en el sacramento de la confesión. Pero existe también la penitencia, como una serie de diferentes ejercicios penosos que podemos imponernos, con la debida autorización de nuestro director espiritual, para procurar la mortificación de nuestras pasiones y sentidos, como modo de expiación por nuestros pecados ya perdonados. El Santo Padre Pío fue muy penitente y supo vivir en austeras penitencias toda su vida religiosa sin perder la alegría. Oración a San Pío. Benditísimo Padre San Pío de Pietrelcina, tú que has realizado el proyecto de salvación de Dios y has ofrecido tus sufrimientos para desatar a los pecadores de las riendas de Satanás, ruega a Dios para que los hombres que no creen tengan una gran y verdadera fe y se conviertan, arrepintiéndose en lo profundo de su corazón, y que las personas con poca fe mejoren su vida cristiana, y que los hombres justos continúen sobre el camino de la salvación. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. San Pío de Pietrelcina, te pedimos, nos enseñes la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos.
alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, en el día 7 de esta hermosa novena, les vamos a hablar sobre los hijos espirituales de Padre Pío y los grupos de oración. Cómo fue que Padre Pío durante su vida pues tuvo tantos hijos espirituales y logró que se formaran estos grupos que actualmente pues están por todo el mundo. Los hijos espirituales. ¿Es aún hoy posible convertirse en hijos espirituales del Padre Pío? Sí, por supuesto que sí, porque su misión sigue vigente. El Padre Pío tuvo numerosos hijos espirituales en la vida, a quienes los formaba y los protegía. Y sus hijos siguen creciendo aún después de su muerte. El Padre Pío fue un hombre con una misión precisa, que el Papa Benedicto XV define de esta forma. El Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que el Señor envía de vez en cuando a la tierra para convertir a las almas. Su misión sigue siendo vigente aún hoy por los milagros que realizó y realiza, y por el legado de sus hijos espirituales, que se vuelcan en los grupos de oración. Entonces, es una total relación directa entre lo que son hijos espirituales y grupos de oración. Pero, ¿cómo comenzó el Padre Pío su misión de hijos espirituales? Pues, como ya bien sabemos, el Padre Pío, él se radicó su vida en San Giovanni Rotondo. Aunque se llama San Pío de Pietrelcina, porque nació en Pietrelcina, el Padre Pío llega por primera vez a San Giovanni Rotondo en el año 1916. Y un año después ya tenía un grupo de hijos espirituales. En principio se trataba mayormente de hijas, de mujeres, porque como todos sabemos las mujeres son más devotas que los hombres. Sus primeras hijas espirituales relatan que comenzó a educarlas en los valores a partir de conferencias. Pero su involucramiento con cada hijo era más profundo, porque las trataba como si fueran miembros de su propia familia. En las memorias de Nina Campanile, una de las primeras hijas espirituales de Padre Pío, menciona a 12 mujeres que fueron las primeras hijas. Rachelina Russo, las hermanas Ventrella, Giovanna y Lucía Fiorentino, Lucía Campanile, que es la hermana de Nina, María y Antonieta Pompilio, María Ricciardi, Filomena Fini y Maddalena Cascavilla. Muchos de estos nombres lo vemos quienes han ahondado un poco más en la vida de Padre Pío. Sabemos que están las cartas que Padre Pío le escribía a sus hijas espirituales y muchos de estos nombres nos suenan familiares. Fue revolucionario para su época porque les dijo que debían abstenerse de tomar la comunión solo si tenían la certeza de estar en pecado mortal. Y de esta forma fue como también Padre Pío instauró la comunión diaria, porque hasta ese momento solamente era mayor costumbre ir a comunión los domingos en San Giovanni Rotondo. Y luego de una gran preparación espiritual, que eso fue lo que las llevó. Con su instrucción sobre la meditación y la oración mental, inducía a sus hijas a reflexionar y a comprender las verdades cristianas. También
las llevaba a conocer sobre el valor del sufrimiento, cómo podíamos salvarnos, cómo podían ellas salvarse a través del sufrimiento, por amor a Jesús. Las instruyó también sobre algunas devociones, como el ángel guardián, las súplicas a la Virgen de Pompeya, la devoción a la Virgen del Carmen, a Santa Ana, a la Asunción de la Virgen y a San Miguel Arcángel. Y en especial las devociones de Navidad y de la Epifanía. Nina Campanile, entonces, que fue su primera hija espiritual, pues lo conoció muy a fondo y basado en sus escritos, lo que dejó escrito, muchas experiencias en las que Padre Pío pues le ayudaba a ella por medio de sus dones, ¿no? En el año 1916 también dice que fue la primera persona que vio los estigmas del Padre Pío. En sus revelaciones cuenta varios hechos sobrenaturales que surgieron de esta relación que tenía con Padre Pío y que acrecentaron, estas historias ayudaron a que se acrecentara toda esa confianza con Padre Pío como santo. Aquí tenemos una experiencia donde ella cuenta que su madre estaba preocupada sobre el destino de su hijo menor que había muerto en la guerra. Y Nina consultó al Padre Pío y éste le respondió: si la misericordia de Dios dependiera de lo que piensas, todos los hombres estarían en el infierno. Él está salvado y necesita oraciones. De aquí pues también surge mucha devoción, le da base a esta devoción de la que es orar por los difuntos. Así como esta también narra otras historias como la de la sanación de su madre, la enfermedad de su hermana. Y Padre Pío siempre le revelaba lo que iba a suceder, pero siempre respaldándolo en que tenía que estar en fe. También Nina relata las revelaciones que le hizo el Padre Pío sobre la misión que tenía en la tierra. Ya sabemos que el Padre Pío, que hemos escuchado mucho de su historia en estos días, era una persona muy delicada de salud desde muy joven y se pensaba que no iba a vivir muchos años. De hecho, él le contó a esta hija espiritual que cuando tenía 16 años y estaba en el noviciado, él escribió: Señor, tú que me escondiste a los ojos de todos, ya desde entonces habías confiado a tu hijo una misión grandísima, misión que solo tú y yo conocemos. Y refiriéndose a la misión dijo: liberar a mis hermanos de los lazos de Satanás. Por fin a la ingratitud de los hombres para con Dios, nuestro sumo bienhechor. Hacerles participar de la vida del resucitado. También le contó que en la mañana del 20 de septiembre de 1918 se le apareció Cristo crucificado y le pidió meditar y compartir sus sufrimientos por la conversión de los pecadores, a lo que Padre Pío preguntó: ¿qué debería hacer? Y oyó estas palabras: te asocio a mi pasión. Por lo tanto, en su misión de todos estos escritos, la misión de Padre Pío era guiar a sus hijos espirituales, para que éstos hicieran sacrificios para la conversión de los pecadores. Entonces, reconocer los sacrificios del día a día. Y hoy en día, tú y yo, que estamos aquí y que queremos ser y somos hijos espirituales de Padre Pío, tenemos que escuchar estas palabras de Padre Pío. Que ofrezcamos nuestros sacrificios para la conversión de todos los pecadores. El Padre Pío también dijo una serie de frases que definen claramente lo que pensaba sobre su relación con sus hijos espirituales. Hice un pacto con el Señor. Ocuparé mi lugar en la puerta del paraíso, pero no entraré hasta que haya visto entrar al último de mis hijos espirituales. Cuando el Señor me confía un alma, la coloco en mi hombro y nunca la suelto. Yo le digo a María: aquí están los hijos de tu hijo.
Ay de aquellos que ponen una mano sobre mis hijos espirituales. A mis hijos espirituales, mis oraciones por ustedes nunca faltarán. Si uno de mis hijos espirituales se extravía, dejaré mi rebaño y lo buscaré. Entonces, estas palabras hermosas de lo que Padre Pío durante su vida logró. Y el Señor le mostró cuál iba a ser su misión. Y era la de salvar almas, protegerlos del enemigo y llevarlos al cielo. Entonces Padre Pío, así como leímos acá, va a estar pendiente de cada uno de sus hijos espirituales hasta que entren al cielo. Bueno, de esta manera podemos analizar también aquí quiénes hoy en día, esto que acabo de explicarle, es parte de la historia de cómo comenzaron las primeras hijas espirituales, en este caso mujeres, pero hoy, en la actualidad, ¿quiénes son los hijos espirituales de Padre Pío? Cada devoto del Padre Pío puede convertirse en su hijo o hija espiritual y permanecer sobre su protección. Un hijo o hija espiritual debe dar prueba de una conversación auténtica, sincera y emprender un recorrido profundo en la fe. En los escritos de Padre Pío se encuentra el testimonio del fuerte legado de amistad que entregaba a cualquiera que se dirigiese hacia él. El Padre Pío en su vida terrenal encontró y reconfortó a todos, pobres, ricos, nobles, políticos, estudiados, analfabetas, todos en general. El Padre Pío no tenía preferencias. Amaba a cualquiera que se dirigiese hacia él e implorara su ayuda. El Padre Pío tiene con sus hijos espirituales una relación de amistad profunda, sincera, auténtica y verdadera. Una amistad considerada santa en el Señor. Llena de todo el significado espiritual, una amistad regida por la justicia y guiada por la prudencia. Por sus hijos espirituales el Padre Pío nutre un profundo sentimiento emotivo, vigila sobre ellos y considera su alma igual a la suya. El Padre Pío es un padre considerado con sus hijos espirituales. Siempre estará disponible para ayudarlos en sus necesidades, con palabras llenas de confort y de amor. Si tienes duda, ¿cómo puedo ser yo un hijo de Padre Pío, un hijo espiritual? ¿Cómo convertirme? ¿Puedo convertirme en un hijo o hija espiritual de Padre Pío? Cuando cualquier fiel le preguntaba si podía ser o seguirlo a él como hijo espiritual, el Padre Pío lo miraba intensamente a los ojos, como para revisar su alma. Y algunas veces exclamaba: sí, pero no me hagas quedar mal, ya que a veces no siempre creía que podía estar listo para subir al Calvario, sufrir y agonizar por las almas. El Padre Pío siempre les pidió a sus hijos espirituales recitar el Santo Rosario para combatir al maligno y les confió la misión de difundir a todos y en todas partes la devoción al Santo Rosario. El Padre Pío dice a sus hijos espirituales: delante de Dios tienen más beneficios ellos que yo mismo. Entonces, de esta manera unimos lo que es los hijos espirituales de Padre Pío y la oración. Lo que más él recomendaba era el rezo del Santo Rosario, el arma más poderosa contra el enemigo. Entonces, ¿qué podemos hablar de los grupos de oración? Los grupos de oración, cómo surgieron, cómo todos estos hijos espirituales pudieron conectarse grandemente y difundir por todo el mundo. Les voy a leer algo sobre los grupos de oración que conseguí. Dice: Jesús, haz que los grupos de oración se conviertan en faros de luz y amor en el mundo. Así rezaba Padre Pío.
Él tenía un gran anhelo de crear esos grupos de oración. La oración era su pan de cada día, era su himno cotidiano de agradecimiento al Señor por el regalo de la vida. Y a propósito de la oración, más o menos en el momento en que nacía la idea de la Casa Alivio del Sufrimiento, que bien sabemos es el hospital que fundó Padre Pío, el fraile del Gargano, se refiere a Padre Pío, concibió en su corazón otro gran proyecto, fruto del continuo contacto con el Señor. Entonces, rondando más o menos en esos años en el que estaba este auge de la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento, y también ya tenía sus hijos espirituales, está en la ronda de la Segunda Guerra Mundial, que apenas había estallado, con sus presagios de lutos y ruinas. Entonces, desde la cátedra de San Pedro, Gran Papa Pío XII lanzaba continuos llamados a los hombres para que se reunieran en oración para evitar el choque entre las naciones. En este pueblo, en San Giovanni Rotondo, el humilde fraile, de las manos vendadas, acogió el apremiante llamado papal e intensificó sus oraciones hasta el extremo. Pero el Padre Pío no quería rezar solo. Él deseaba que también otros hombres de buena voluntad se asociaran a él en la oración para pedir a Dios la paz y la convivencia ordenada entre los pueblos. Una tarde del año 1940, mientras estaba en conversación con alguno de sus fieles, sacó del bolsillo un manojo de rosarios y le entregó uno a cada uno de los presentes. Y les decía: recen, hagan oración conmigo al Señor, porque el mundo todo necesita oraciones. Y cada día, cuando el corazón siente más la soledad de la vida, recen junto al Señor, porque también Dios necesita de nuestras oraciones. De estas simples palabras del Padre Pío, y en el momento en que el mundo estaba agobiando por el peso de esta catástrofe, nacieron los grupos de oración. Quizás la obra más espiritual del fraile. Tuvieron que pasar así 9 años antes de que los grupos de oración soñados por el Padre Pío se convirtieran en una institución capaz de operar en todo el mundo. Pero desde San Giovanni Rotondo se irradió la oración alimentada por las palabras del fraile del Gargano. El primer grupo se formó alrededor del mismo Padre Pío, o sea, en personas cercanas a él, en el mismo pueblo. Eran 5 personas. Imagínense el primer grupo de oración que creó Padre Pío. 5 personas, todas ancianas. Las primeras que escucharon la invitación a rezar tantos rosarios. Fue también esta la primera llama que en poco tiempo se extendió al mundo entero. Cada uno que dejaba San Giovanni Rotondo, luego de haberse encontrado con el fraile de los estigmas, se convertía en cabeza espiritual de un nuevo grupo de oración. Fue así como empezaron muchas personas a peregrinar, a ir a San Giovanni Rotondo, lo conocían y sentían esa emoción interna que los movía una vez que se dirigían a sus casas, a sus ciudades, a sus pueblos, a querer formar un grupo de oración. Grupo de oración Padre Pío. Y la intención de Padre Pío era crear un ejército de oración, de personas que debían ser levadura espiritual para el mundo entero, llevando a todas partes el gusto por la oración y por el coloquio con Dios. Decía el Padre Pío a uno de estos grupos: necesitamos crear viveros de fe, hogueras de amor, en los cuales Cristo mismo estará presente cada vez que se reúnan para la oración y el ágape eucarístico. Y se preguntaban también, o nos podemos preguntar nosotros hoy en día, ¿por qué? ¿Por qué grupos? Yo puedo orar sola en mi casa, o ir sola a la iglesia y regresar, pero ¿por qué grupos? ¿Cuál es la finalidad de hacer grupos? Actualmente, todo el desarrollo de la vida está basado en grupo.
en política, en el deporte, en actividades sociales. No actúa el individuo solo, sino muchos hombres en conjunto, todos dirigidos hacia un mismo objetivo. Incluso muchas veces, donde parece que actúa un hombre solo, sucede que la obra es resultado de una serie encadenada de acciones. Así también en la oración se necesita la acción del grupo para que la oración se haga potente. Más escuchada por el Señor es la oración, esta fuerza mancomunada de todas las almas buenas, dirá el Padre Pío el 5 de mayo de 1966. Es la que mueve al mundo, la que renueva las conciencias, la que sostiene la casa, la que alivia a los que sufren, la que cura a los enfermos, la que santifica el trabajo, la que mejora la asistencia sanitaria, que consigue fuerza moral y cristiana, resignación para el sufrimiento humano, que extiende la sonrisa y la bendición de Dios sobre toda la enfermedad y toda debilidad. Es necesario rezar, hijos míos, mucho, rezar mucho y siempre. Y el Padre Pío reza para que otros recen, y muchos se unen a su oración. Él encontró su vocación en rezar, orar intensamente por la conversión de sus hijos espirituales y de muchas otras personas, para que al convertirse pues se unieran en oración. El último día que Padre Pío pasó en esta tierra, el 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío lo vivió en un encuentro con sus grupos de oración y orando con ellos. Escribía aquel día el Diario Vaticano. En ese año decía: actualmente los grupos de oración del Padre Pío son 726, de los cuales 668 en Italia y los otros en diferentes partes del mundo. El movimiento ha surgido a partir de la iniciativa del Padre Pío y cuenta actualmente con 68.000 adherentes que se reúnen con su grupo por lo menos una vez al mes para orar en común, según las intenciones del Padre Pío. Cada grupo tiene director espiritual, un sacerdote con la aprobación del obispo y de la diócesis. Justamente el 22 de septiembre de 1968, ese último día de la vida terrenal de Padre Pío, se desarrolló en San Giovanni Rotondo la reunión internacional de los grupos de oración, casi como queriendo testimoniar a su inspirador la real presencia de la historia cotidiana y su activa laboriosidad en todos los rincones de la tierra. Y el Padre Pío estaba tan conmovido que dijo al Padre Carmelo, su superior: agradezco al Señor por haber escuchado mi humilde súplica. Me siento feliz porque tantos hombres se unen a mí en la oración. Así pues, Padre Pío fallece en unión con sus grupos de oración orando por él. Estas eran las alegrías del humilde fraile de los estigmas, alegrías verdaderas que llevaban consuelo a su espíritu turbado por la desconfianza de algunos, por las dificultades de otros, por la maldad de los hombres. Habían sido necesarios años y años de sangre en las manos, en los pies, en el costado, y millares de pañuelos impregnados de esta sangre, y apilados en enormes armarios del convento, para convencer a aquellos que no creían, para acallar a desconfiados y malignos. Entonces, de esta manera, pues, es como los grupos de oración tuvieron ese auge y fueron creciendo cada vez más y más. Entonces, actualmente, los grupos de oración Padre Pío, que se encuentran por todo el mundo, ellos se encuentran registrados bajo la casa principal, que se puede decir así, del grupo de oración Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Los grupos de oración son el fruto del ministerio del Padre Pío. A los fieles que hablaban con él, el Padre Pío les aconsejaba rezar.
La oración constituía el tejido de la enseñanza cotidiana en el confesionario y con su ejemplo. Y poco a poco fue así como las almas formadas por él sentían la necesidad de reunirse para rezar en común. En todas partes surgieron así núcleos de fieles relacionados con la casa de alivio de sufrimiento, que fue por donde se comenzó a orar. La sede del centro de grupo de oración, que es la que les hablaba, se encuentra en la casa Solievo de la Sofferenza en San Giovanni Rotondo. Este centro se ocupa de todo lo que concierne a la formación de nuevos grupos de oración. En todas partes del mundo, cada día se forman nuevos grupos y se inscriben allí en la oficina, verificando que todo esté estrictamente de acuerdo con el estatuto, pues hay que cumplir con ciertos requisitos. El centro del grupo de oración recibe informes y actividades de noticia de los grupos de oración de todo el mundo y se mantiene en contacto con todos los grupos de oración. Les ayuda en sus iniciativas, les proporciona información, publicaciones, los alienta y los guía. Además, les envía instrucciones e información a través de circulares periódicas. El director general está siempre atento a todo lo relacionado con los problemas de organización y las iniciativas. La pregunta es, ¿puedo yo, si me encuentro en otra ciudad, en mi país, crear un grupo de oración? Sí, también es posible. La organización de los grupos de oración Padre Pío es muy simple. Es suficiente un grupo de fieles que desee reunirse para rezar en común, que es el principal legado que nos dejó Padre Pío, la oración, y un sacerdote que les guíe con la aprobación del propio obispo, para construir un grupo de oración que se reúna periódicamente, por lo menos una vez al mes, un día fijo, en una iglesia, para escuchar la misa, rezar, meditar, escuchar la palabra de Dios. No hay reglas especiales para esta reunión. Cada grupo puede poner práctica de un programa bajo la dirección espiritual de un sacerdote. Los grupos de oración también están llamados a hacer la caridad de manera efectiva y activa para aliviar el sufrimiento de todos. Y bueno, es así como por medio de un certificado hoy en día se puede adherir al centro de grupos de oración que se encuentran en San Giovanni Rotondo. Y para culminar esta charla de que conocimos un poco más sobre cómo se crearon los grupos de oración, los hijos espirituales, cómo fue toda la historia, pues quiero hablar sobre bueno, no les quisiera decir requisitos, pero son una regla que el Padre Pío nos dejó a todos sus hijos espirituales. Se les dice la regla de los 5 puntos. Si tú quieres ser hijo espiritual del Padre Pío, si todavía estás dudando, ¿seré yo hijo espiritual? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué me falta? Tenemos aquí estas reglas. Son los 5 puntos. La regla de los 5 puntos de Padre Pío es para vivir una vida santa. El Padre Pío lo recomendó a sus hijos espirituales para vivir esta vida santa y alcanzar así el cielo. De estas 5 reglas, la más prioritaria es la confesión. La primera regla, confesión semanal. El Padre Pío dice, la confesión es la limpieza del alma. Tienes que hacerla al menos una vez a la semana. No quiero que las almas estén lejos de la confesión por más de una semana. Una sala limpia y no ocupada recoge polvo. Regresa cada semana y verás que el polvo tiene que ser removido de nuevo. La regla número 2, la comunión cotidiana o comunión diaria, que como hablamos al principio de las primeras hijas espirituales fue cuando él logró que estas hijas fueran a comunión diaria porque antes no se acostumbraba. El Padre Pío dice, es verdad, no somos dignos de recibir a Jesús. En todo caso, considerarse indigno es una cosa normal, pero acercarse al Santísimo Sacramento en un estado de pecado mortal es mucho más grave. Somos todos indignos, pero es Jesús quien nos invita a Él y es Él quien lo quiere. Recibámoslo humildemente con un corazón lleno de amor. La tercera regla, examen de conciencia cada noche.
Alguien le dijo a Padre Pío que pensaba que un examen de conciencia cada noche era inútil, porque él sabía lo que era pecado, ya que lo cometió. Ante esto el Padre Pío contestó: esto es muy cierto, pero cada comerciante experimentando en este mundo no solo hace un seguimiento durante todo el día para ver si ha perdido o ganado en cada venta. También por la noche hace la contabilidad del día para determinar lo que debe hacer al día siguiente. De ello se desprende que es indispensable hacer un riguroso examen de conciencia. Breve, puede ser breve pero lúcido, todas las noches. Regla número 4. Lectura espiritual diaria. El Padre Pío dice: el daño ocasionado a las almas con falta de lectura de libros sagrados me hace estremecer. Lo que el poder espiritual de la lectura tiene que dar lugar es a un cambio de rumbo y hacer que incluso la gente del mundo entre en el camino de la perfección. Debemos tener siempre a la mano una lectura espiritual, comenzando principalmente por la Sagrada Escritura, por la Biblia, complementarlo con el Catecismo, cualquier libro que podamos tener a la mano de un santo, puede ser cualquier libro que nos ayude a avanzar espiritualmente. Y la última regla, pero no menos importante, es la oración, por lo menos 2 veces al día. El Padre Pío dice: si no logras orar bien, nunca te detengas de hacer tu deber. Si las distracciones son numerosas, no te acobardes. Decide la duración de tu oración y no la abandones antes de terminar. ¿Por qué te preocupas de no ser capaz de orar como quisieras? La oración es un medio para llegar a Dios, no es un objetivo en sí mismo. La oración mira al amor de Dios y al prójimo. Ama a Dios con toda tu alma y ama al prójimo como a ti mismo. Solo así habrás completado tu oración. Entonces, bueno, con estos 5 puntos vamos a ver si lo estamos aplicando, qué nos falta complementar. Queremos ser unos verdaderos y buenos hijos espirituales de Padre Pío. Entonces, bueno, quiero agradecer porque se han unido a conocer un poco más sobre Padre Pío en este día número 7 de la novena. Muchas gracias, feliz y bendecida noche.